Vamos para la Biblia Sagrada. Usted que tiene la Biblia, enciende o abra tu Biblia. Acostumbre traer la Biblia, hermano, hacer y acompañar la predicación, porque nosotros tenemos la Biblia Sagrada como nuestra regla de fe y práctica, y por tanto nuestra prédica hay que estar basada en ella. Por eso es muy importante. A veces nosotros dejamos llevarnos por el bonito que habla muchas veces el predicador, por cosas nuevas, pero de nada sirve si no está basada en la palabra del Señor. Entonces siempre debemos estar acompañando si lo que está diciendo está de acuerdo con la palabra del Señor. Si no sabe si está de acuerdo, no conoce, entonces apunta y después va a buscar y ve si está de acuerdo. Hermano, esto es mira, si nosotros estamos en el momento de alimentarnos, debemos saber si estamos nos alimentando de cosas buenas o no. Esto es muy importante. Vean lo que dice ese texto, dice así: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Antes de proseguir, me gustaría compartir un video con vosotros de 3 minutos para introducir lo que quiero estar hablando esta mañana. Por favor, mi hermano. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live, a fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things: your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things: your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, I
if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Que hermanos, es una reflexión para nosotros hoy. Y hoy quiero estar hablando, hoy es el primer día del año. Y es bueno para que pensemos sobre cuál será nuestra prioridad para el año 2022. Que vamos poner como prioridad para nuestra vida, visto que hay tantas cosas buenas para hacer. Hay tantas cosas buenas, pero nosotros tenemos que elegir lo que realmente merece la pena. Lo que realmente merece la pena. ¿Dónde estará nuestro tesoro? ¿Cuál será realmente nuestro tesoro? Lo que realmente queremos buscar. Porque no vamos a conseguir dedicar tiempo igual a todas las cosas. Tenemos que elegir. Cuando somos adolescentes, jóvenes, queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Puede ver que a veces hablamos con un niño y le pregunta, ¿qué quiere ser cuando crezca? Y él dice, yo quiero ser soldado. Y después cambia, yo también quiero ser piloto de avión, yo quiero ser médico, yo quiero ser, no sé, muchas cosas. Pero a la medida que va pasando, nosotros vamos descartando ciertas cosas y vamos nos centrando en cosas importantes. Pero todavía hay muchas cosas buenas para realizar, muchas cosas importantes, muchas cosas que nos gustan y a veces ponemos nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión, lo que será prioridad. Y he aprendido una frase que alguien dijo que nuestro corazón es grande lo suficiente para amar muchas cosas al mismo tiempo, pero solo puede amar una sola cosa como su mayor tesoro. Entonces que me gustaría meditar con vosotros sobre cuál debe ser nuestra prioridad para este año 2022. Hemos visto aquí que debemos elegir las cosas principales. Y yo quiero exponer una lista de 4 cosas que deben hacer parte de la vida de un cristiano y citarlas por orden de prioridad. Creo que quizás no todos estén de acuerdo que esta es la prioridad, pero es la manera que yo veo y que muchos ven. Por ejemplo, primero, ¿cuál es la prioridad? Con base en el texto que hemos leído, nosotros vemos que Jesús dijo que muchas cosas no dejan de ser importantes, pero una sola es prioridad. En ese caso, para la vida del cristiano, la prioridad debe ser la vida espiritual. Quiere decir, Dios. Este año debemos elegir Dios como lo principal. ¿Te acuerdas del texto que hemos leído cuando Jesús llega en la casa de Marta y María? Y no llega solo, llega con sus discípulos. Y María comienza a preparar la comida, perdona, Marta, ¿no? Y María se queda a los pies del Señor sentada escuchando la palabra. Pero el versículo 40 nos muestra que el texto dice así, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y Jesús llama la atención diciendo así, Marta, Marta, dos veces para decir, presta atención que quiero decirte algo importante. Y dijo, tú estás preocupada y molesta. ¿Qué es una persona molesta, hermano? Me ayuda aquí, Luz. Cuando estoy molesto, estoy ¿qué? Nervioso, agitado, ¿qué más? Inquieto, impaciente.
enojado también, ¿no? Estás preocupado y molesta por tantas cosas. Yo pregunto, ¿preparar la comida para Jesús y los demás no era importante? Era importante, y Jesús no dice que es importante, pero ve que Marta está preocupada más allá de que esto, con muchas cosas, y Jesús dijo, pero una sola es necesaria. Es esto que quiero, hermanos, que nos fijemos, que hay muchas cosas importantes para la vida, pero una sola es necesaria. ¿Cuál es la diferencia entre importante y necesario? Importante es cosas que nos ayudan para el bien, pero lo necesario es que no puede faltar. No puede faltar, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena. Es muy importante prestar atención en eso, que elegir la buena parte o tomar una decisión, por ejemplo, de tener a Dios en primer lugar en mi vida, es una cuestión de decisión. Marta y María tuvieron las oportunidades de elegir, y María eligió la parte buena. Por eso este año que aprendamos con María y elijamos la parte buena, que es que estar con Jesús a los pies, llenándonos de su palabra, y Jesús afirmó diciendo así, y no le será quitada. Por tanto, la primera de la lista está Dios. Nosotros debemos poner Dios en primer lugar de nuestra vida este año. ¿Por qué? Hay una frase que dice que ningún éxito en la vida compensa el fracaso espiritual. La Biblia también nos dice de qué vale el hombre, de qué sirve al hombre ganar al mundo y perder su salvación. Entonces es muy importante tener Dios como primera cosa en nuestra vida. Cuando yo hablo Dios, estoy hablando a la vida espiritual. Quer decir, debo tener mi tiempo diario con Dios. Cuando nos despertamos por la mañana, primera cosa que debemos hacer es conectarnos con Dios. Hermanos, nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor, ¿de acuerdo? Es nuestro Señor. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que soy su siervo. Y si yo me refiero a alguien como mi Señor, estoy diciendo, tú eres mi dueño. Mira, los que trabajan para otro, entonces por la mañana, digamos que no has dejado claro tu jefe, tu Señor, lo que vas a hacer otro día. Cuando despierta por la mañana, ¿qué hace por la primera cosa? Antes de ir al trabajo, va a llamar a tu Señor, va a decir, ¿dónde quieres que me vaya a trabajar hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Es así que hacemos. Entonces nosotros como siervos nos despertamos por la mañana, debemos conectarnos con nuestro Señor y preguntar, Señor, ¿dónde vamos a trabajar hoy? Hermanos, debemos entender que el trabajo secular es también una manera de servir al Señor, porque la manera de servir al Señor que tenemos es sirviendo al prójimo. Entonces debemos cuidar un tiempo diario con Dios. Oh pastor, pero estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Prioridad, hay que elegir como prioridad tiempo con Dios, tiempo en oración, tiempo de estudio de la palabra del Señor, de leer las escrituras, de estudiar. Debemos tomar esa decisión de poner Dios en primer lugar en nuestra vida. Cristo debe ser la base, es la principal, porque de nada sirve tener todas las demás cosas y no tenemos Dios. Hermanos, la vida espiritual no puede ser alimentada solamente a los domingos. Si tú esperas tener una vida saludable, una vida espiritual saludable, esperando que será lo suficiente solo venir a los domingos, a los cultos, estás muy equivocado. Experimenta no comer durante toda la semana y dejar para comer solo los domingos para ver lo que pasa. No importa lo cuánto comerás domingo. Si te come demasiado, te hará mal. Tú necesitas llevar una vida constante de buena alimentación. Interesante, nos alimentamos por lo menos unas 3 veces al día, ¿no?
pero pasamos a veces una semana y algunos mucho más do que eso, sin alimentar nuestra alma. Imagina cómo está nuestra alma. Imagina cómo queda nuestra alma. Entonces es importante, primero, como en el video que hemos visto, la cosa principal, cuando nosotros ponemos Cristo como la vida espiritual como primero, entonces sobrará tiempo, espacio para otras cosas. Imagina si tú llenas con las cosas superficiales como arena por primero, o después pequeñas pedritas que representan las demás cosas. ¿Cómo que va a poner Cristo después? No cabe dentro. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Porque no es prioridad. Porque cuando ponemos como prioridad, entonces hay espacio para las demás cosas. ¿De acuerdo? Hermanos, esta es la palabra del Señor. De nada sirve venir a escuchar y no poner en práctica. La Biblia dice que los que escuchan la palabra y no ponen en práctica son iguales a las personas que se ve al espejo y luego se olvida de su faz. Se olvida. Entonces es muy importante tomar esa decisión. El propio Cristo dijo así: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y de qué dice más? Y todas estas cosas que estaba hablando antes serán añadidas. Hermanos, si creemos que la palabra de Dios es verdad, tenemos que practicarla. No es fácil. Y luego estamos preparando un curso sobre crecimiento espiritual, hablando de hábitos que debemos desarrollar para crecer espiritualmente. Entonces este año, yo creo que lo más importante es tomar como primero en nuestra vida Cristo. Alguien dice así, hermanos, que quien despierta por la mañana y sale al trabajo sin orar, es tan necio como un soldado que sale para la guerra sin arma. Es fuerte eso, ¿no? Y seguro que nos confronta, porque buena parte de nosotros despierta por la mañana y pasa el día todo y no va. Primero debemos consultar. Entonces, la segunda cosa importante, prioridad en nuestra vida: primero Dios, segundo la familia. La familia ha sido la primera institución creada por Dios, y la familia es importante porque la familia es la base de la sociedad y también de la iglesia. Si la familia está bien cuidada, está bien estructurada, vamos a tener una sociedad bien estructurada y vamos a tener luego también una iglesia bien estructurada. Entonces, es muy importante valorar nuestra familia, dar tiempo para nuestra familia, cuidar de nuestra familia, no solo del cuidado financiero. Sí es importante, porque la Biblia dice en 1 de Timoteo 5 y 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es responsabilidad de nosotros como jefe de nuestra familia cuidar de las necesidades materiales de nuestra familia, pero no es solo eso. Nuestros hijos necesitan de la atención, necesitan salir con nosotros para ver cómo respondemos delante de las diferentes circunstancias. Entonces, segundo lugar, la familia. Primero Dios, después la familia. En ese sentido, piensa en un absoluto. Si tuviera que elegir entre la familia y Dios, ¿quién debemos elegir? ¿Dios? Oh, hermano, yo sé que es fuerte eso, pero Cristo nos dijo así: aquel que no estuviera dispuesto de aborrecer a su padre, a su madre, a sus hermanos, aquel que no está dispuesto a abandonar a tierra, su país, no es digno de mí. Está diciendo que si me quiere, hay que tenerme como primero en tu vida. Es eso que quiero decir. Entonces, también debemos prestar atención mucho en nuestra familia. Dios, familia, y ahora hay discusión si viene el trabajo y la iglesia primero. El trabajo, yo voy a poner el trabajo como tercera cosa importante. ¿Por qué que es importante? Porque la Biblia dice así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Imagina que la persona dedica todo para su familia, queda todo su tiempo y no trabaja, ¿cómo que va a cuidar de su familia?
No, no, só quiero Dios, só quiero Dios, só quiero Dios. No, hay muchas otras cosas también que necesita. Primero Dios. Pero no puede. Hay algunos que quieren quedar 24 horas con Dios, pero no trabajan más. No tiene tiempo más para la familia, también nos sirve. Entonces Dios por primera cosa Dios, segunda familia, después el trabajo. Debemos trabajar, porque la Biblia dice que lo que no trabaja es mejor que ni siquiera coma. A questão do trabajo. Cuarto lugar, ponemos la iglesia. Y déjame explicar un poquito lo que quiero decir cuando yo digo iglesia. Estoy hablando ministerio, servicio, servir. ¿Vale? No estoy hablando directamente en la vida espiritual que está en el primero, porque nuestra vida con Dios, para alimentar nuestra vida con Dios, desarrollar, nosotros necesitamos orar a Dios, estudiar la palabra del Señor, ¿no? Ayunar, pasar tiempo con el Señor. Así es la vida espiritual. Pero servicio en la iglesia son otras cosas. Por ejemplo, trabajo en la iglesia como por ejemplo manutención de la iglesia. ¿Alguien tiene? ¿Es una cosa importante? ¿Necesita hacer? Claro que necesita. Entonces, esto es servir. Puede ser una manutención como una limpieza, reformas. Evangelizar también es un trabajo que estamos prestando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿No es eso? Entonces, debo tener Dios como primero, debo cuidar de mi familia, debo trabajar, pero también tengo que prestar servicio a la iglesia, al Señor, tanto local como no sentido de iglesia, como cuerpo de Cristo, compartiendo el evangelio. Otra cosa, contribuyendo con el financiero, con los diezmos y ofrenda, también hace parte. Eso tengo que tener tiempo, espacio para eso. Ayudar en la realización del culto. Estoy prestando un servicio. O prédica, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Estoy prestando un servicio. Estoy siendo vuestro siervo ahora, porque estoy prestando un servicio a vosotros. Antes de mí estar aquí, antes de yo estar aquí predicando, ya he pasado un buen tiempo preparando eso para hablaros. Entonces, estoy prestando un servicio. Lo que están, por ejemplo, transmitiendo, que están en el sonido, están prestando un servicio. Eso quiere decir, debemos tener tiempo primero para Dios, debemos tener tiempo para la vida familiar, para el trabajo y para la iglesia, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo secular viene, claro, antes de la iglesia, pero el tiempo dedicado a las cosas materiales no puede ocupar todo el tiempo a punto de no poder servir al Señor. Porque alguien puede decir así, pero es que no tengo tiempo para servir al Señor. Entonces no has puesto en tu vida las cosas importantes en la vida de un cristiano. ¿Vale? Entonces este año tenemos que tomar una decisión. Primero, Dios, quiero cuidar mejor de mi familia, quiero continuar trabajando, pero no quiero dejar que esas cosas tome todo mi tiempo, que no pueda hacer nada para contribuir para la obra del Señor. ¿Ok? Ahora, debemos entender, antes de decir lo que quiero decir, mira, muchas veces, si fuéramos ahora a tomar responder cuál ha sido nuestra prioridad entre estas cuatro cosas en nuestra vida. No quiero que respondan, pero penséis si tuviéramos que responder lo que hemos puesto por primero en nuestra vida, de esas cuatro cosas: Dios, familia, trabajo, iglesia. Seguro que no sería Dios. Seguro que no sería Dios. Y bien posible, si tuviera oportunidad de responder, dar la oportunidad para que todos respondieran eso, yo acredito que iba a ser el trabajo. Nosotros estamos más preocupados con el trabajo. Y el trabajo está relacionado ¿a qué? Con retorno financiero, ¿no? Porque queremos tener estabilidad, seguridad. Pero Dios nunca nos ha dado la riqueza para que nos sintamos seguros, independientes. No.
La riqueza no trae seguridad, porque la seguridad tenemos en Dios. El problema es que muchos de nosotros valoran primero el trabajo. Primero el trabajo. Y después, ¿por qué no tenemos tiempo para orar, hermano, para leer la Biblia? Para nada. ¿Por qué? Porque no hemos puesto como prioridad. Entonces, la cuestión es que, la cuestión de prioridad. Entonces, nosotros debemos entender que la riqueza no es solo resultado de mucho trabajo, sino de la bendición del Señor. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es quien enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición es del Señor, no es por mucho trabajar. Hay personas que trabajan muchas horas al día y trabajan domingo, trabajan 7 días por semana, pensando que si trabajan bastante van a conseguir ganar mucho dinero, enriquecerse. No es eso que la palabra de Dios nos enseña. No es eso. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 127, versículo 1 y 2, dice así, presta atención, dice así, Salmo 127, 1, 2, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y después dice así, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde. ¿Qué es levantar de madrugada y acostar tarde? Está hablando de ¿qué? Trabajar muchas horas. Que comáis el pan de afanosa labora, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Pues Él quien Dios da a su amado, a quien mientras Él duerme. Entonces está mostrando que el resultado de la riqueza no siempre viene de lo mucho que hacemos, viene de la prosperidad del Señor. Estamos hablando de riquezas, hermanos, venida de Dios, porque muchos son ricos y fuera, no tienen nada a ver con Dios. ¿No? Entonces es muy importante, pero alguien puede decir, pero pastor, cuanto yo más trabajo, más tengo, más puedo bendecir la casa del Señor. Debemos entender una cosa, hermano, la obra del Señor necesita sí de tu ofrenda, necesita de tu diezmo, pero Dios está más interesado en nosotros que en nuestra ofrenda. ¿De acuerdo? Pastor, está haciendo una apología contra, mira, bueno, yo soy el pastor, si ustedes no contribuyen, nosotros no podemos estar aquí, pero no puedo deciros, quiero que vosotros contribuyan, sí, es importante, pero si está trabajando para contribuir más y está dejando Dios de lado, esto no sirve, no agrada a Dios. Déjame dar un ejemplo bien común, la mayoría son padres aquí, ¿no? Yo tengo mi hijo, por ejemplo, que está en Portugal, no está conmigo. Pero imagina usted que tiene su familia en tu país, quizás tu papá o tu hermano, no sé, tu hijo. Llegaste al final del año y tú llamaste a su papá, o tu hijo te llamaste y dijiste, papá, quiero mandarte una ofrenda de 1,000 euros, pero si te mando no puedo ir visitarte. ¿Qué hago, padre? ¿Me prefiere que vaya a visitarte o que envíe esta ofrenda? Buena parte de nosotros iba a elegir o qué. Quiero mi hijo. Entonces, si así actuamos nosotros, Dios también está más preocupado en tenernos con Él que nuestra ofrenda. Hermano, del Señor es el oro y la plata. Él no está más interesado en lo que podemos hacer para Él. Él está interesado en tener comunión con nosotros. ¿Sabía de eso, hermano? ¿Sabía de eso, que el papá quiere tener comunión con nosotros? ¿No fue eso lo que pasó en el Edén, en la creación del hombre? La Biblia dice que todos los días el Señor, ¿o qué? Se encontraba con el hombre y hablaba con él. Ese es el plan de Dios todos los días. ¿Por qué pensamos que Dios, cuando dio el maná, puso restricciones diciendo: solo recojan la porción del día? ¿Por qué? Porque quería
que el otro día volviese a pensar en Dios, a depender de Dios. ¿Por qué pensamos que cuando Cristo enseña la oración del Padre Nuestro que conocemos, Él dice, Padre Nuestro, y dice, dame el pan diario de hoy? ¿Por qué no pide para mañana? Para que mañana sintamos la necesidad de volver y hablar con el papá otra vez. Eso que Dios quiere, hermanos. Eso que Dios quiere. Yo sé que me he prolongado, pero tengo algo muy importante. La verdad, lo que quiero hablar realmente no he hablado todavía. Mira, entonces no es suficiente tener presente en nuestras vidas estas 4 cosas que he hablado: Dios, iglesia, Dios, familia, iglesia, trabajo, iglesia. Sino que es importante estar distribuida correctamente por su orden de prioridad. Essas 4 cosas hay que estar presentes en nuestra vida, pero que hay que estar en orden de prioridad. Porque si tú pones primero la iglesia, no toda la iglesia, no salvo la iglesia, trabajo todo para la iglesia. Ay, hermano, mientras estoy trabajando en la iglesia, no tiene nada a ver con relacionamiento con Dios. Mi relacionamiento con Dios yo tengo particular con Él, en la oración, en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor. Nosotros venimos a la iglesia, no. Nosotros venimos a la iglesia para prestar servicio. O prestamos culto al Señor, ¿no? Ofrecer culto al Señor, ayudar juntos, prestar culto al Señor. No venimos para recibir, venimos para ofrendar al Señor nuestro culto. Entonces, mira que Marta, ella puso, María puso prioridad en estar en los pies del Señor. No quiero discutir, hermanos, si lo que María estaba haciendo era bueno, pero en este momento no era prioridad. Y ella eligió entonces hacer lo que hizo. Y Jesús dijo, una cosa sola es necesaria. ¿Vale? Ahora, puedo decir que nuestra prioridad entonces este año con base en eso debe ser ¿o qué? Estar con Dios, llenarnos de Dios, estar llenos del Señor. Es importante, hermanos, también saber que todos nosotros en la realidad estamos llenos de algo. Lo que necesitamos saber es de qué estamos llenos. Todos nosotros nos embriagamos o estamos embriagados. Lo que necesitamos entender de qué estamos embriagados, porque debemos también comprender que en la Biblia Sagrada la embriaguez no siempre es definida como estar lleno de alcohol, no porque pensamos en embriaguez y acordamos del alcohol, pero también estar lleno de cualquier otra cosa que venga a dominarnos. Entonces, por ejemplo, 1 Corintios 11:21 dice así, que podemos estar embriagados de comida. Dice así, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro embriágase. Quiere decir, come demasiado. Entonces, se llena demasiado, se embriaga. Pablo comentó, por ejemplo, recomendó a los efesios que debemos sí embriagarnos, pero ¿con qué? 5 y 18 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o contienda. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la recomendación es, Pablo quiere que seamos llenos, quiere que estemos embriagados, pero que estemos embriagados del Espíritu Santo. Mira este versículo en la traducción lenguaje de hoy, que dice así: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Es interesante que dá-nos a entender que no somos nosotros que nos llenamos del Espíritu Santo, sino que somos llenos por el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que ponernos en nuestra posición correctamente. Ahora,
penséis comigo, ¿por qué Pablo quería que fuéramos embriagados o llenos del Espíritu Santo y no con otras cosas? Y ahora quiero que prestéis atención. ¿Por qué? Primero, porque somos dominados de lo que estamos llenos, por lo que estamos llenos. ¿De acuerdo? Lo que nos llena, nos domina. Pablo recomendó, no sean llenos del vino, porque el vino os domina, sino dejaos ser lleno por el Espíritu Santo. Quiere decir, deje ser comandado, controlado, sea embriagado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo entonces dijo esto? Porque somos dominados por lo que estamos llenos. Por ejemplo, Jesús, antes de subir al cielo, de ascender al cielo, Él orientó a los discípulos que no saliesen de Jerusalén hasta que fuesen, ¿o qué? Llenos del Espíritu Santo, para que después entonces pudiesen ser sus testigos en todas las partes de la tierra. Ahora, otra razón por la cual Pablo recomienda que seamos llenos e embriagados del Espíritu Santo y no de otras cosas, porque hay algunas características que están presentes en todos los borrachos, que pueden ser buenas o malas. Eso dependerá de lo que están, de lo que están borrachos. Hay algunas, quiero citar por lo menos unas 4 o 5 características que es muy común, está muy presente en la vida de todos los borrachos. Estoy hablando que Pablo recomendó que deberíamos ser llenos del Espíritu Santo y no ser llenos de vino, porque lo que nos llena nos domina. Si somos llenados de vino, somos dominados por el vino y entonces tenemos un comportamiento. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, también tenemos un comportamiento. Entonces por eso es que recomienda que seamos llenos del Espíritu Santo, porque hay algunas características que están presentes en la vida de los borrachos. Y quiero compartir con vosotros. Primera cosa, no es para reír, aunque es engraçado, ¿vale? Aunque es, ¿cómo que dice engraçado en español? Gracioso. Aunque es gracioso. Pero no sé si hay alguien aquí que ya ha sido borracho, pero por lo menos conoce. Primero, todo borracho quiere embriagar a otros. ¿Se ha dado cuenta? Todo borracho quer embriagar o outro. Nunca he visto alguém chegar sano em frente a um borracho e o borracho não queira, disse, não beba, não, hace mal, não é bueno. Não, querem meter-lhe bebida. É interessante que é capaz de pagar bebida até para os desconhecidos, hasta para quem não conhece, E se está embriagado, também quer embriagar a outros. Por isso que Pablo dijo, toma cuidado, não se embriague com vino, porque os borrachos de vino querem emborrachar outros com vino também. Pero se estão borrachos do Espírito Santo, que queremos fazer? Emborrachar outro com o Espírito Santo também. Mira o problema, hermano. Então hay que tomar cuidado. Todos nós estamos borrachos com alguma coisa. Por exemplo, Marta estava borracha de trabalho. Tantos quehaceres, tanto preocupado, borracha com as preocupações. E quem tentou fazer? Intentou levar outro também a emborrachar-se com o que estava emborrachada. Não sei se essa palavra é bem correta, mas mira, chegou para Jesus e que dijo? Embriagado. Diz o Senhor, não te das conta, não te importas que eu te sirva solo. Manda a minha irmã que me ajude. Queria que sua irmã também entrasse. Quer dizer, se embriagasse com o que estava embriagada. Porque borrachera é resultado da embriaguez. De acordo? Se eu me embriago, o resultado é que me quedo borracho, sem ter um controle. Então, Marta, é interessante. Então, porque o que está embriagado quer hacer outro embriagar-se com as mesmas coisas que deixou ser embriagado. Outra característica presente muito comum na vida de los borrachos é que todo borracho é ousado e valiente e não tem medo. ¿De acordo? Por exemplo, depois da morte de Jesus, todos os discípulos se cerraram dentro de uma casa com medo. Dice Juan capítulo 20, versículo 19, quando chegou a noite de aquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando as portas cerradas, en el lugar onde os discípulos estavam reunidos,
por miedo de los judíos. Estaban con miedo de los judíos. Pero el propio Pedro también se acobardó negando a Jesús, diciendo: yo no conozco a este hombre. Pero después que fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Pedro, juntamente con todos los discípulos, en el día de Pentecostés, la Biblia dice que se puso en pie y comenzó a decir a varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén: esto no es sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y comenzó a describir la profecía. Mira, que cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces ahora el miedo se va. Este está presente en la vida de los ebrios, las personas que están dominadas por el alcohol. El propio Pedro, después de Juan, cuando fueron amenazados para que no predicasen más en el nombre de Cristo, la Biblia dice en Hechos capítulo 4, 19 y 20, que le respondieron así: vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros mismos o a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, embriagados del Espíritu Santo, nosotros no tenemos miedo de compartir el Evangelio. A veces no tenemos miedo en nuestro trabajo. Si comparto el Evangelio, ¿qué van a decirme de mí? No, si estamos controlados por el Espíritu Santo, hablamos como Pablo y los discípulos. Todos se pusieron en pie a la Biblia, en pie, pero uno tomó la palabra, que fue Pedro. Al ponerse todo en pie, quiere decir que todos están se posicionando, están de acuerdo con lo que Pedro está diciendo. ¿De acuerdo? Por eso Pablo estaba preocupado: no embriaguéis con vino, que hay disolución, porque los borrachos se pelean mucho, ¿no? Otra cosa interesante que está presente en la vida de los borrachos es la alegría. ¿Ha visto un borracho triste? Dificilmente, ¿no? Só después que pasó. Generalmente son alegres. Y es así que dice Hechos capítulo 13, versículo 52 de Hechos: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo era resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente alegre, un creyente feliz, un creyente que no está contando las cosas difíciles que pasan. Tenemos cosas difíciles en la vida, pero somos alegres. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos alegres. Y por último, hermanos, por penúltimo, todo borracho es liberal, generoso, desprendido de las cosas materiales. ¿De acuerdo? ¿Ya visto un borracho decir así: no quiero gastar? No, él gasta mismo, es liberal. Toda la persona que es dominada, está llena por el Espíritu Santo, también son liberales con todo, especialmente con las finanzas. Una persona, por ejemplo, que no consigue entregar su diezmo, es porque no está controlado por el Espíritu Santo, está controlado por la avaricia. ¿Sí? Pastor, esto es pesado, pastor. Hermano, es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos controlados por lo que estamos llenos. ¿Quiere ver? No estoy hablando con base bíblica. Por ejemplo, mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Vendían todo lo que tenían. Ya esa cosa de borracho mismo, ¿no? No piensa. Era exagerado eso, porque vendían todo lo que tenían y depositaban los pies del apóstol. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es liberal. Él no tiene dificultad de contribuir. Pero una persona que está dominado por otras cosas, entonces no va a conseguir, va a me faltar. Esa persona pasa a creer que
que hará más con 100% sin la bendición del Señor que con 90% con la bendición del Señor. Entonces es muy importante pensar en eso. Pero vamos para el último y voy a terminar porque nuestro tiempo está pasando. Otra cosa, dificilmente un borracho ofendido guarda rencor en su corazón. Generalmente se olvida de las ofensas y está siempre dispuesto a perdonar. ¿No es eso? Generalmente pasó después, estávamos borrachos este día, no pasa nada, ¿no? Es así. La persona que está llena del Espíritu Santo es ofendida, pero después dice, hermano, son cosas de la naturaleza pecaminosa, perdona no Señor, también soy fallo, y se abraza y se perdona, es así. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo nunca más quiere hablar con otro. Se ofende, no quiere hablar. No, me hizo eso, por aquí. Mira, eso está en la Biblia. Por ejemplo, Esteban, cuando estaba siendo apedreado, y la Biblia dice así que, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria del Señor. Y después del versículo 60 del capítulo 7 de Hechos dice así: y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Estaba dispuesto a perdonar a aquellos que estaban le apedreando, le matando, porque estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, que este año elijamos Dios por primero, ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces si elegimos Dios como primero en nuestra vida, vamos a tener tiempo para la familia, vamos a tener tiempo para el trabajo y vamos a tener tiempo para servir al Señor en su casa también, ¿ok? Póngate en pie, vamos a agradecer a Dios. Pero no salgamos de esta puerta para afuera y olvidemos de todo eso. Quiero terminar diciendo una cosa más antes de terminar. Mira, vosotros han visto este ejemplo que fue dado en este video. Lo que es necesario para que podamos llenar nuestra vida con estas cosas aquí, o llenarnos de Dios. Primera cosa, si quiero llenar esta taza que está llena de agua, ¿qué necesito hacer? Echar fuera esta agua. Entonces, no podemos ser llenos de Dios sin vaciarnos de las cosas, de las demás cosas. Lo que pasa, hermano, es que venimos a la iglesia tan llenos de las cosas del mundo y de la vida, y ahí escuchamos la palabra, el Señor derrama su presencia, nos sentimos bien y pensamos, estoy lleno, pero no. La verdad, hemos recibido como dice, un baño, una ducha, de Dios, pero como ya estamos llenos de otras cosas, no hay espacio para entrar. Salimos para afuera, mañana ya olvidamos todo, no tenemos más nada porque no vaciamos primero de cosas, y Dios no puede llenarnos si estamos llenos de otras cosas. Por eso creo que la primera cosa, el primer día del año, hoy es el segundo día, ¿no? Quizás es un buen momento para hacer lo siguiente, decir, Señor, yo quiero vaciarme de mí y quiero llenarme de ti. Cierra tus ojos ahora y vamos a hacer eso. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ponerle en primer lugar en nuestra vida, y vamos a tener tiempo para la familia, para el trabajo y para su obra. Señor, queremos agradecerte a ti por ese tiempo que estamos pasando aquí. Tu palabra, Señor, nos enseña que debemos poner las cosas a ti como prioridad en nuestra vida. Si tú fueres el primero en nuestra vida, entonces quiere decir, Señor, que vamos a tener tiempo para las demás cosas. Mi papá, yo te ruego esta mañana, yo oro a ti esta mañana, Señor, en favor de todos mis hermanos que están tomando esta decisión esta mañana de vaciarse de sí mismo, de las cosas que no son primordiales en sus vidas. Oh Dios, yo te pido, Señor, que venga a darles esta ayuda, esta gracia, para que pueda ponerte a ti como primera cosa en sus vidas, y también, Señor, puedan poner las cosas importantes en la orden correcta, Señor.
Señor, priorizar a ti como primera cosa en nuestra vida, pero también valorar el tiempo con la familia, valorar el tiempo de trabajo, pero no despreciar también el tiempo que debemos dedicar para servir en tu casa, servir en tu obra. Oh Señor, estamos empezando este año, papá. Te necesitamos, nos ayuda a seguir la orientación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.